Buenas noches, queridos alumnos del primer año de la carrera de Ciencias de la Educación, primera sección. Cordiales saludos para cada uno de ustedes, quienes habla la profesora Olga Concepción Miranda Brites, y hoy vamos a abordar el contenido monografía, conceptos, tipos, características. Empezamos con el concepto de lo que es una monografía. Nos dice que una monografía es un informe escrito relativamente extenso, argumentativo, con función informativa en el cual se presentan y organizan los datos acerca de una determinada temática, obtenidos de diversas fuentes. La misma debe contar con un objeto de estudio bien delimitado para así poder investigar, descubrir y reunir la información pertinente sobre el tema elegido. Luego, hay que enunciar la hipótesis sobre la que va a girar el trabajo y brindar elementos que afirmen o nieguen esas hipótesis de manera crítica. La monografía debe tener un lenguaje preciso, claro y estar redactada correctamente. La monografía, en síntesis, es un documento de información que se crea con diferentes puntos de vista o diferentes argumentos que se sacan de todo aquello que nosotros hemos compilado sobre un tema en específico. Elegimos un tema y utilizamos varias fuentes como ser libros, páginas electrónicas, revistas, periódicos, etcétera, y sacamos toda la información pertinente a nuestro tema. De ahí que se crea un documento de compilación o de información basándose en varias fuentes o varias informaciones que se hayan sacado al respecto. ¿Qué uso tienen las monografías? Las monografías exponen temas a nivel académico. Es por esto que los nuevos textos en la ciencia, las tecnologías y otras áreas usan el formato de monografía en cada capítulo. Las monografías también permiten medir la habilidad para manejar información encontrada en una biblioteca académica. Por esto, las tesis generalmente requieren que su primer capítulo sea como una monografía. Los profesores de programas graduados desean determinar la habilidad para hacer investigaciones académicas del futuro profesional. Por último, al escribir una monografía nos disciplina en el manejo de gran cantidad de información. Cuando vamos a elaborar una monografía, nuestro primer punto es elegir el tema. A partir de ahí, buscar todas las informaciones pertinentes a ese tema. Por eso nos dice que esto nos ayuda a poder manejar información, a poder sintetizar esas informaciones y a poder unificarla también. Tipos de monografía. En general se pueden diferenciar tres tipos de monografías distintos. Uno de ellos, monografía de compilación. El alumno, después de elegir el tema, analiza y redacta una presentación crítica de la bibliografía que existe al respecto. Es importante tener un buen nivel de comprensión y ojo crítico para referirse a diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal tras una revisión exhaustiva. Este tipo de monografía es la de compilación, en donde el alumno, al elegir un tema, busca toda la información pertinente o todo lo referido a ese tema. Luego, lee aquella información y lo unifica. Partiendo de esas informaciones, el alumno tiene un ojo crítico. ¿Qué quiere decir esto? Da una crítica a partir de lo que leyó. Es como una especie de ensayo, donde uno se basa en una información y va dando su opinión. Monografía de investigación. Se aborda un tema nuevo o poco explorado y se realiza la investigación original. Para eso hay que conocer lo que ya se ha dicho y aportar algo novedoso. Como ya nos dice, es una investigación lo que se realiza acá, partiendo de un tema que en algún momento alguien ya lo ha investigado, pero nosotros queremos sacar nuevos datos acerca de ese tema. Por eso tiene que ser algo más original. Monografía de análisis de experiencia. Como ya nos dice su nombre, es experimental. Esto, por ejemplo, se realiza en campos de medicina, donde se utiliza, por ejemplo, la experiencia para poder sacar una vacuna nueva o analizar mejor una enfermedad. Característica de la monografía: exactitud. Cuando habla de exactitud, nos dice que tiene que ser algo claro, algo que directamente sabemos que podemos encontrar una información al respecto y que también vamos a referirnos a ese tema sin desviarnos. Por ejemplo, si elegimos el agua como tema, por ejemplo, entonces vamos a buscar todo lo referido a todo lo referente al agua sin desviarnos de eso. Tiene que ser exacto, tiene que haber un camino trazado. Idoneidad. Tenemos que tener la capacidad para poder abordar ese tema.
O sea, yo, por ejemplo, no puedo abordar un tema sobre una vacuna contra el coronavirus porque no tengo la idoneidad suficiente para hacerlo. Tengo que estar capacitada para hacer también. Verificación. Toda investigación debe de ser verificable. Debe de haber fuentes bibliográficas que comprueben que lo que estamos diciendo es verdad. Imparcialidad. O sea que nosotros vamos a ser un observador. No podemos todavía empezar a recolectar nuestros datos y ya dar nuestra opinión sin saber exactamente qué es lo que estamos recolectando o qué es cómo es la información que estamos recaudando. Novedad, tiene que ser novedoso, algo que tenga un gran impacto. Claridad, o sea que, como nos dice acá, desdoblada en el manejo temático y en el perfil estilístico, tiene que estar claro, entendible. Etapas de un trabajo monográfico. Primeramente, seleccionamos el tema. Elegimos el tema que queremos investigar o del cual queremos tratar. Selección de la bibliografía. Acá nosotros buscamos toda la información pertinente, toda la información referente a ese tema. Redacción de un primer esquema o plan de trabajo. Acá se refiere al famoso trabajo en sucio, ¿verdad? Aquel trabajo que aún está en etapa de corrección, que podemos todavía modificar. Corrección del primer esquema. Generalmente lo que hace un profesional, ¿verdad? Corrige el tema y pasamos después redacción final. Partiendo de esa corrección en donde ya se nos corrige nuestro trabajo, tenemos que hacer la redacción final ya teniendo en cuenta las reglas para redactar esa monografía. Pasos de la investigación para la elaboración de una monografía. Volvemos a repasar: elección del tema, buscar las fuentes de información, elaborar un diseño que serán los pasos a seguir, dónde, cómo abordar ese tema. Elección de técnicas, cómo lo vamos a lograr, qué camino. Recolección de información. Empezamos a recolectar la información, si vamos a utilizar libros o alguna encuesta o cuestionarios o vamos a hacer alguna entrevista. Y por último se hace la redacción en donde ya creamos nuestra monografía, ya lo ensamblamos. Normas para la presentación. Los trabajos deben presentarse correctamente encuadernados o si no, grapados dentro de una funda de plástico. Recuerda que una portada atractiva, una presentación correcta, limpia y ordenada y una encuadernación mejoran la calidad del trabajo, hacen que este se venda mejor. Los folios se escribirán por una sola cara, en papel blanco tamaño papel A4. Todas las hojas deben tener el mismo tamaño, hay que tener en cuenta esto, para que no venga una monografía que la primera cara está en A4, luego ya aparecen los oficios y luego vuelven otra vez la introducción con A4. Entonces tiene que tener hojas del mismo tamaño. Las hojas deben estar correctamente numeradas. El número debe aparecer siempre en el mismo lugar, preferentemente a pie de página y centrado. Deben respetarse siempre los márgenes. Acá es mucho más fácil porque las normas APA nos dice que margen superior, inferior, derecho e izquierdo ya van a mantenerse de forma equitativa, 2,54 para todos los lados. Los títulos de separación de apartados, atiendan esta parte. Por ejemplo, el título principal podemos enumerarlo como número 1. Luego tiene una clasificación y esa clasificación ya le vamos a llamar 1.1. Luego vuelve a clasificarse, entonces esto ya sería 1.1.1. Y una parte nos dice también que no hay que jugar tanto con los colores. Los materiales académicos de gran importancia generalmente se escriben de color negro. Pero en este caso una monografía lo que podemos hacer es ir dándole algunos pequeños colores con imágenes que podemos ir pegándole. Es muy recomendable ir ilustrando con texto, con diferentes esquemas, dibujos o fotografías relacionadas con el tema que se está tratando. Como ya les dije, podemos utilizar algunos esquemas e imágenes también. En el trabajo debe citarse al final todos los documentos que se han utilizado para elaborar el trabajo. A eso se le llama hacer la bibliografía y se debe tener en cuenta las normas APA. Normas específicas si el trabajo se hace a ordenador. Acá nos dice tamaño de letra 12 y tiene que estar en Times New Roman, muy conocido ya por cada uno de ustedes. A ordenador se recomienda también tener un encabezado que tendrá el título del trabajo. El pie de página tiene que estar utilizado, en este caso se utiliza con el número de la página. Todos los párrafos tendrán sangría en su primera línea, o sea, al empezar un nuevo párrafo hay que dejarle siempre una sangría. Todo el texto estará justificado, todas las líneas y terminan al mismo nivel, o sea, tienen que tener el mismo formato.
El texto puede escribirse con un interlineado simple, espacio doble, 1.5 nos dice. Bien. Normas específicas si el trabajo se realiza a mano. La letra debe ser clara y legible. Debe utilizarse una plantilla de rayas bajo el folio si no se sabe escribir líneas rectas en folio. O sea, el famoso hoja a raya, la famosa hoja a raya que se pone debajo de la hoja blanca para que pueda alinearse nuestras letras. Habrá que extremar, en este caso, la limpieza y el orden. Cuidado con la ortografía, la puntuación y la gramática. Con cada 5 faltas supondrá una disminución del 0,5 punto de la nota final del trabajo. Evita las repeticiones, revisa la sintaxis, o sea, si está coherente el trabajo. Estructura de la monografía. Esta estructura ya es muy conocida. Debe de tener una portada, donde va el título, el autor y todos los datos pertinentes. Introducción, donde se habla del tema, el propósito y las circunstancias que llevaron a elegirlo. Nos dice títulos, subtítulos con las páginas van en el índice, que es el siguiente punto. También tiene que ir enumerados en este caso. Cuerpo, donde se desarrolla el tema. Acá va todo aquello que nosotros hemos recopilado sobre nuestro tema. Conclusión. Acá concluimos con nuestro tema, damos algunas recomendaciones y todo aquello que nosotros hemos resumido en nuestra investigación. Y la bibliografía, teniendo en cuenta normas APA, aquí nosotros lo que hacemos es citar a cada autor que hemos utilizado. Anexos, acá se agrega algunas fotografías o algún tema que no va tanto con el trabajo, pero que lo puede acompañar como complemento. Algunas recomendaciones. Limpieza y orden nos dice acá. Márgenes, hay que respetar, por ejemplo, el 2,54 totalmente, como nos dicen normas APA. Letra muy clara, más todavía si es a mano. Correcta estructura. Las partes deben de estar así como hemos dicho. Bien numerados y teniendo en cuenta todas las normas. Utilización de distintos tipos de letras. Podemos utilizar también los subrayados, las negritas, párrafos cortos, no abusar de oraciones, subordinados, títulos sugestivos y atractivos, redacción clara, incluir algunas ilustraciones y citar bien a los autores. Defectos más frecuentes, esto es lo que más se encuentran en las monografías. Algunos defectos que hay que tratar ya de subsanar, de no repetir estos defectos. No observar orden y estructura clara y lógica, no procesar la información, o sea, creamos una laguna de informaciones sin unificarlas, sin hilar esas informaciones. Tachaduras y suciedad, márgenes y líneas irregulares, redacción deficiente, poca fidelidad a los contenidos, o sea, u objetivos científicos. En este caso, nosotros elegimos un tema y nos vamos adentrando a otro tema sin darnos cuenta. La letra legible, ausencia de citas, o sea, no nombramos a los autores que hemos utilizado. No hacer las separaciones claras entre los distintos capítulos, mezclamos toda la información sin separarlos. Olvidar o omitir algún dato importante en la portada. Por ejemplo, un error catastrófico sería no poner el nombre del autor, por decir así. Bien, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por la atención y que tengan un buen resto de jornada.